Hay un momento muy específico que casi ninguna mujer nota, pero que cambia por completo la forma en que un hombre empieza a verla y a sentirla. Ese momento no llega cuando hablas más alto, no ocurre cuando intentas explicar mejor tus razones, ni cuando lloras o insistes exhaustivamente para que él entienda la profundidad de lo que sientes. En realidad, en la gran mayoría de las veces, el exceso de palabras y de reacciones emocionales ruidosas solo refuerza la posición de confort en la que se encuentra. Ese momento de cambio real ocurre cuando algo dentro de ti cambia de forma definitiva y silenciosa. Y ese cambio no se anuncia, no viene acompañado de un gran discurso, de un enfrentamiento explosivo, de un ultimátum dramático, ni de interminables mensajes de texto enviados de madrugada. Llega con el silencio más absoluto e impenetrable, pero es fundamental entender que no se trata de un silencio cualquiera, no es el silencio de quien juega a ser pasivo-agresiva esperando que la noten, sino el silencio de quien simplemente dejó de ofrecerse emocionalmente de la misma manera. Es la quietud de quien ha recogido su propia energía y ya no está disponible como antes. Y es exactamente en ese punto, en la ausencia de esa energía que antes fluía de forma constante e inagotable hacia él, donde algo empieza a suceder en las profundidades de la mente de ese hombre. Se instala un vacío. Un malestar denso que no logra explicar racionalmente, pero que empieza a crecer poco a poco, ocupando los espacios de la rutina que antes estaban llenos por su presencia predecible. Lo más importante de todo esto es entender que ese vacío no surge de la nada. No es una creación espontánea, surge exclusivamente de la ausencia de algo a lo que antes tenía acceso libre, irrestricto y constante. Muchas mujeres creen genuinamente que el silencio es una forma de castigo o una mera estrategia de desinterés calculada para herir el ego masculino. Pero si profundizamos desde la perspectiva de la psicología analítica de Carl Jung, descubriremos que el silencio es algo inmensamente más profundo y transformador. Él es un espejo implacable, mientras tú siempre estás ahí, siendo absolutamente predecible, accesible, justificando todas sus actitudes e intentando mantener el puente de conexión vivo por tu cuenta. Él no necesita invertir ninguna energía emocional genuina para mantenerte cerca. La previsibilidad que ofreces no lo despierta, lo tranquiliza. Funciona como un anestésico para su conciencia. El cerebro humano, por una cuestión de ahorro de energía y supervivencia, reduce drásticamente el esfuerzo ante lo que da por sentado. Si el agua ya está en el vaso, no necesitas cavar un pozo. Si ya le das toda la atención, el cuidado y la comprensión, sin exigirle que se mueva, simplemente se acomoda en la inercia. Pero cuando decides, de forma consciente y madura, retirarte de ese lugar de servidumbre emocional, interrumpes ese flujo que lo alimentaba. No solo estás desapareciendo físicamente o dejando de enviar mensajes. Estás retirando toda una proyección psíquica que sostenía su estabilidad, y es exactamente ahí donde el suelo desaparece y un vacío aterrador e inexplicable empieza a crecer dentro de él, obligándolo a mirar hacia lugares que siempre ha evitado. Para entender la anatomía de ese vacío, necesitamos observar uno de los conceptos más fascinantes y complejos desarrollados por Carl Jung, el ánima. Jung explicaba detalladamente que todo hombre posee una faceta femenina en su propio inconsciente, una personificación de su propia naturaleza emocional, de su intuición y de su capacidad para relacionarse con el sentimiento. El ánima es su guía interna,
Pero debido a la inmadurez emocional que afecta a gran parte de la sociedad, esta imagen interna casi siempre se proyecta en las mujeres que lo rodean. Cuando Él está contigo, especialmente en dinámicas donde te sobreesfuerzas por Él, no está viendo solo a la mujer real que eres, está proyectando en ti su propia alma, la seguridad emocional que Él no puede generar por sí mismo. Mientras estás infinitamente disponible, enviando mensajes para ver si está bien, asumiendo la responsabilidad de resolver las tensiones de la relación o incluso peleando y exigiendo cambios, estás llenando su espacio psíquico. Actúas como un ancla externa para su mundo interior desorganizado. Él se siente seguro, incluso cuando actúa con frialdad o distanciamiento, porque la figura externa que carga con su peso emocional está ahí, siempre lista, asegurándose de que no tenga que mirar hacia su interior y lidiar con sus propias angustias. Sin darte cuenta, te conviertes en su reguladora emocional, pero en el preciso momento en que guardas silencio y desapareces, no por una rabia pasajera que busca llamar la atención, sino por un autorrespeto profundo e innegociable, esa proyección se corta abruptamente. Es exactamente como si un proyector de cine de altísima potencia se desconectara de repente en medio de la escena más importante de la película. La pantalla, que antes mostraba todos los colores y movimientos de la relación que mantenías, se queda completamente en blanco. Su zona de confort existencial se acaba. La ausencia de su presencia hiperactiva obliga a este hombre a enfrentarse a su propia ánima interna, a su propia capacidad de sentir, que a menudo está subdesarrollada o descuidada. Y es en este escenario desolador donde la verdadera angustia comienza a tomar forma. El inconsciente no soporta el vacío. Cuando su energía garantizada desaparece, su sistema interno entra en estado de alerta e intenta desesperadamente organizar, interpretar y darle algún sentido práctico a su ausencia. Empieza a preguntarse por qué desapareció la estabilidad que daba por sentada, y ese intento de encontrar respuestas es lo que comienza a sacarlo de su estado de letargo emocional. La segunda etapa de este proceso desencadenado por tu silencio absoluto es el encuentro inevitable con la sombra. En la estructura psíquica elaborada por Jung, la sombra representa todo aquello que negamos categóricamente en nosotros mismos. Nuestros defectos de carácter, nuestros miedos inconfesables, nuestra negligencia, nuestro egoísmo y sobre todo, nuestra profunda inmadurez emocional. Mientras estabas ahí, dispuesta a hacer lo imposible para que la relación funcionara, dando infinitamente más de lo que recibías, servías como un amortiguador suave y cómodo para su sombra. Si él era frío y distante, tú compensabas calentando la relación con el doble de muestras de afecto. Si él fallaba y cometía errores repetitivos, tú lo pasabas por alto. Justificabas sus actitudes basándote en su pasado o en el estrés del trabajo, y lo perdonabas incluso antes de que él sintiera el peso real de su propio error. Lo protegías de enfrentar las consecuencias de ser quien él elegía ser. Eras el escudo que evitaba que el espejo de la realidad le mostrara su propio reflejo distorsionado. Cuando guardas silencio de verdad, cuando retiras a tu equipo del campo y el amortiguador desaparece, la realidad golpea de frente. El silencio que impones plantea las preguntas que él se pasó toda la relación evitando responder, y lo hace sin que tengas que pronunciar una sola sílaba.
El silencio resuena en su mente, preguntándose por qué la dejó ir, por qué no supo valorar lo que tenía en sus manos, qué hay de malo en la manera en que maneja su vida afectiva y, sobre todo, por qué se siente tan desesperadamente incompleto y vulnerable ahora que tú ya no estás ahí para sostener la estructura. Su silencio obliga a su sombra a salir a la superficie. Empieza a sentir el peso abrumador de su propia negligencia. Ese sentimiento de arrepentimiento y confusión que comienza a brotar no surge necesariamente porque haya tenido una iluminación moral repentina, sino porque perdió la fuente de luz externa que enmascaraba su oscuridad interna. Perdió a la persona que hacía el trabajo sucio de mantener la relación viva, mientras él simplemente existía de forma pasiva. Y aquí es donde la biología y la neurociencia entran en escena, entrelazándose a la perfección con la psicología profunda para explicar la intensidad de esta reacción. El cerebro humano es una máquina orientada a patrones y reacciona de manera mucho más severa y violenta ante la pérdida que ante la ganancia de algo nuevo. El dolor de perder 100 reales es psicológicamente mucho más impactante que la alegría de ganar la misma cantidad. Perder algo que considerábamos una posesión segura genera una alerta inmediata de supervivencia emocional. Tu desaparición, cuando se hace desde una posición de alto valor y verdadera independencia emocional, no es solo una ausencia física o una agenda repentinamente ocupada, es una retirada constante de energía que alimentaba sus circuitos de recompensa. Mientras siempre estabas ahí, su cerebro liberaba dopamina en niveles basales, asociándote a un estímulo seguro y monótono. Él estaba acostumbrado a tenerte como una fuente inagotable de validación para su propio ego, incluso cuando no te prestaba la más mínima atención. Saber en el fondo de tu mente que estabas ahí, accesible, esperando una migaja de afecto o una señal de reciprocidad, generaba un poderoso consuelo químico. Cuando cortas el contacto de manera consistente y firme, su cerebro entra en un auténtico estado de abstinencia neurológica. El vacío psicológico, que la teoría junguiana describe con tanta maestría, se manifiesta físicamente como una ansiedad palpable, una opresión en el pecho, una inquietud motora. Toma el celular decenas de veces esperando una notificación tuya que no llega. Abre sus redes sociales una y otra vez, y en lugar de encontrar indirectas, textos de superación o pruebas de su sufrimiento y dependencia, no encuentra nada más que un silencio absoluto o la constatación de que su vida sigue fluyendo perfectamente bien sin su existencia. Ese vacío total de información es el combustible que alimenta la obsesión. Su silencio maduro crea un misterio tan insoportable que el ego masculino, acostumbrado al dominio y a la previsibilidad, se siente física y psicológicamente obligado a descifrarlo. La incertidumbre activa su atención de una forma que ninguno de sus intentos anteriores por agradar logró hacer. Dejas inmediatamente de ser una rutina garantizada, un mueble emocional en su vida, y pasas a ser una incógnita, un problema sin resolver que su mente necesita desesperadamente intentar cerrar. Sin embargo, existe un punto crítico, una trampa sutil y devastadora en este proceso que casi nadie te explica con la debida claridad y que hace que miles de mujeres pierdan todo lo que han logrado al iniciar este movimiento de alejamiento. El punto es sencillo. Si no logras mantener ese espacio vacío, todo ese complejo proceso psicológico y neuroquímico se pierde.